tienes, pues coges el libro y lees otro. Yo voy a leer este. Pues además, como yo tengo muchos, Claro. si tú ves alguno que yo lo tengo, la marcha. ¿Vas a leer el de melocotones? No, pues ese lo leo yo, el último. Pues cuando queráis, ¿no, Iñaki? Vale, vamos allá. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak liburu, poema, liburu aurkezpen honetara. Muy buenas tardes, agradecidos por venir a la presentación de este libro de poemas El sueño de la muerte, de Manuel Juliá. Manuel Juliá nace en Puerto Llano en 1954, poeta y periodista. Ha publicado los libros de poemas de Umbría, 1998, Sobre el volcán en flor, 2009, 40 latidos, una fábula sobre la vida y la muerte, del 2009, y además Narraciones manchegas, 2000, Intemporal entre dos siglos heridos, 2003, Castilla-La Mancha, La luz del Quijote, 2005, La gloria al rojo vivo, diario de una proeza, 2010, Dioses de fuego y aire, de 2012, y en concreto el año 2011, con La región del olvido, ganó el premio Clarín de Cuentos. Tenemos aquí al autor del Sueño de la muerte, Manuel Juliá, al que cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Centro Cultural Koldo Mitxelena, a Eva, a Santos, a José María, que es un amigo mío actor que ha querido estar con nosotros leyendo algún poema, y por supuesto a ti también, que amablemente nos has presentado. Ahora, cuando un autor tiene que hablar de un libro, o al menos a mí me pasa, es muy complicado porque realmente, o como yo lo veo, te has vaciado. Yo me he vaciado en el libro, he dejado, no he hecho lo que he podido, o lo que muchas veces se podría llamar un ejercicio literario, sino un vaciamiento literario. Entonces, desde ese punto de vista, pues es difícil hablar del libro de uno, porque lo que tenía que decir ya lo he dicho en el libro. Pero sí me gustaría decir dos cosas. De entrada, antes de leer algún poema, que los leeremos después, me imagino, cuando lea José María, porque es de lo que se trata. En primer lugar, que yo concibo la poesía o entiendo la poesía desde múltiples perspectivas, pero hay una que a mí me encanta y creo que tiene que ser un nexo, un hilo común que tiene que tener toda la poesía, que es la emoción. Para mí la poesía tiene que emocionar, tiene que ser una especie de disparo lingüístico al corazón, tiene que ser un dardo de imágenes o de palabras o de sentimientos al corazón del lector, y de alguna manera es lo que planteo en el prólogo de la obra, que lo hago yo mismo, y que lo que hago es ofrecer mis palabras al lector para que intente el lector a su vez hacer las suyas, puesto que los sentimientos que se están contando en el libro son sentimientos generales, universales, y que de alguna manera se puede apropiar el propio lector de esas palabras y de esos poemas. Para mí el mayor éxito que puede tener un escritor creo que es que el lector se apropie de su libro, que el lector, una vez que lo lea, lo integre en su propia experiencia, lo integre en su propia realidad y se apropie de esas palabras. Esa es la primera cuestión, y creo que si no hay emoción es difícil que pueda existir esto. Y creo que en la historia de la poesía última ha habido en determinados momentos, determinados movimientos en los que las cuestiones formales o el formalismo, el venecianismo, todos estos movimientos que hubo en algún momento, pues han podido anular la sensación profunda que debe significar la poesía. En algún momento, si la forma y el fondo tiene que ser un matrimonio que no sea ni macho ni hembra, no es ni primero una cosa ni en segundo lugar otra,
Y en este sentido el exceso de uno u otro puede sentar mal, pero creo que siempre es mejor, desde mi punto de vista, un exceso de contenido, de sentimiento, que de fondo. Este libro se llama El sueño de la muerte. Es una percepción desde un punto de vista romántico, místico, en la que fundamentalmente yo parto de una idea, que yo soy muy lector de Shakespeare, y hay un momento en Hamlet cuando va a morir y antes de morir dice: ¿qué sueños habrá en ese sueño de la muerte? De alguna manera, haciendo algún tipo de percepción poética, uno puede decir: si la vida es un sueño, supongamos que la vida es un sueño, no existe sueño sin que algo lo sueñe. Luego, morir es despertar, en este sentido. Y si la muerte es un sueño, como dice Shakespeare, de alguna manera sueña la vida, la muerte. Y si no existe el sueño, ¿por qué soñamos? ¿Por qué dentro de nuestra realidad interna hay una percepción llamada sueño capaz de trascender muchas veces lo que son los elementos materiales de la realidad, los elementos puramente racionales, aunque en la poesía también hay mucha racionalidad, y por esa razón, de alguna manera, la poesía es capaz de encontrar ese lenguaje en los sueños. Lucrecio decía algo así como que la poesía es una especie de lucidez onírica, y en este sentido es esa lucidez que creo que puede tener la poesía y que el objetivo del poeta es conseguirla. Hay otro momento también en este libro, y termino ya para que se lean poemas enseguida, que es José Hierro, un poema que se llama, en un libro que se llama Alegría el muerto, en donde el inexistente se refiere y habla un poco de tan hermosa ha sido la vida que no puedo creer que en estos momentos pueda estar en un lugar que no la sienta, pero a la vez la siento. O Wallace Stevens también tiene un poema que se llama Del mero ser, que es el último poema que escribió, está publicado en sus poemas tardíos, y se refiere a un mito sufí del pájaro dorado. Algo así dice: al final de la mente un pájaro dorado recibirá los sentimientos para acunarlos y para que continúen teniendo vida. Y luego lo que más son las bases de este libro, que más me llamó la atención leyendo a Borges también, es cuando habla de un personaje que se llama Swedenborg, que fue un teólogo y químico, maestro de Einstein, que era sueco, pero bregó por Inglaterra y por muchos sitios, y que escribió un libro que se llamaba Un teólogo en la muerte, cuya cita pongo en el libro y que me parece una cita hermosa, que viene a decir algo así, que cuando... A ver si la encuentro, la cita. Cuando falleció, le fue suministrada en el otro mundo una casa ilusoriamente igual a la que había tenido en la tierra. A casi todos los recién venidos a la eternidad les ocurre lo mismo y por eso creen que no han muerto. Los objetos domésticos eran iguales, la mesa, el escritorio con sus cajones, la biblioteca. En cuanto se despertó en ese domicilio, reanudó sus tareas literarias como si no fuera un cadáver. Esa famosa película que habrán visto, El sexto sentido, está de alguna manera inspirada en Swedenborg, en el sentido de que puede que la frontera entre esos dos estados del ser sea más difusa o sea más cercana de lo que creemos. En este sentido, lo que quiero decir es que la base fundamental que yo he planteado en el libro no es la base histórica de la Ilíada o de la Eneida, en donde hay un descenso al Averno, al Hades, y en donde en el Hades pues Ulises habla con sus antepasados, con sus familias y tal. No, la base poética, y que la poesía lo puede conseguir, es decir, la muerte no existe, existe la vida, y entonces se concibe la muerte como vida. Y este es un poco el planteamiento. El sujeto poético, a diferencia de otros libros, y no he encontrado mucho, Javier Marías tiene también un cuento que se llama Cuando fui cadáver, pero no he encontrado mucho en donde el sujeto poético es como si la muerte no existiera, como si desde un punto de vista místico, espiritual, poético, se pudiera haber una inercia de la existencia que pudiera estar más allá de los elementos físicos. Y si algo puede conseguir eso es la poesía, y es más o menos lo que he intentado hacer en tres partes. Una parte que se llama Puentes de niebla, en la cual se plantea un camino poético por un lugar difuso, oscuro, penumbroso, pero con realidad, con emoción, con sentimiento. La segunda es Isla de los Muertos,
que es una parte elegíaca, en donde lo que fundamentalmente hago es recordar a personas, en este caso mi padre sobre todo, y a un perro que tuve, a personas o a seres que ya no están conmigo. Y la tercera, el sueño de los niños, como si la resolución de la dialéctica de la vida y la muerte, que en el fondo también es una dialéctica, fuera un regreso a la pureza infantil. En él hay un poema a mi madre, que es el último que quiero leer, y hay una realidad en donde la inicial pureza de la vida, incontaminada con la realidad, con la materialidad de la vida, pues se desarrolla en esa tercera parte, el sueño de los niños. Y ya sin más, pues esto es un poco mi introducción al libro. Luego yo leeré 2 o 3 poemas y como consideréis vamos haciendo. Muchas gracias. Junto al poemario que aparece aquí en pantalla de Ediciones Hiperión, hay una serie de imágenes que acompañan del autor fotógrafo Santos Montes. Santos Montes ha realizado diferentes series fotográficas, desde dípticos, Iba perdido el ojo, Hotel, Alcoriza, y en concreto la que se recoge en algunas de las imágenes de este poemario, Buscando el Norte. Santos Montes y su fotografía está diseminada en diferentes colecciones y museos nacionales. Le paso la palabra, Santos Montes. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra amistad, porque he visto muchísimas personas que no veía hace tiempo. Muchísimas gracias también al Centro Koldo Michelena por habernos cedido esta magnífica sala y por todo el apoyo que nos han dado y toda su simpatía, ¿no? La presentación de este libro coincide en este centro con 2 exposiciones que me interesan muchísimo. Y voy a hablar, aunque parezca que me salgo un poco del tema, voy a hablar de ello. Amable Arias y la de Gonzalo Chillida, ¿no? Amable Arias fue un pintor que lo conocí hace muchísimos años y su obra siempre me ha gustado muchísimo. Es un pintor emocionante, la verdad es que lo tiene todo, ¿no? Su obra con el tiempo yo creo que ha ganado muchísimo, sigue siendo una obra vital. Si nos abstraemos de su currículum, podríamos pensar que está hecha ahora por alguien muy joven. Y la obra de Gonzalo Chillida, quiero hablar un poquito de ella porque tal vez es uno de los artistas en los que siempre pienso cuando estoy haciendo las fotos de esta serie que se llama Buscando el Norte. Siempre me ha gustado mucho el cómo mira Gonzalo Chillida, es decir, Gonzalo Chillida es una persona que mira, por decirlo de algún modo, pocas cosas, pero las mira intensamente, de un modo continuo, ¿no? Y mira cosas que en general las tiene muy cercanas, una playa, la orilla de una playa que está frente a su casa, un monte que seguramente será un monte cercano, etcétera. Lo más lejos que he visto en la exposición son algunos paisajes de Castilla, ¿no? Como he dicho, lo tengo muy cercano, es decir, cuando voy haciendo fotos de esta serie a las 8 de la mañana, que está la marea baja, no puedo evitar acordarme de él, ¿no? Y para mí ha sido una coincidencia muy agradable la presentación de este libro con estas exposiciones. Quería hablar un poco también de lo que es el cómo ilustrar un libro de poesía. Es algo dificilísimo porque la poesía es algo que te deja, es algo muy abierto, es decir, el poeta está contando algo, pero no lo cierra, no lo circunscribe. Te deja que vueles, que tu imaginación imagine cosas que él a lo mejor no había querido decir, y eso es altamente positivo, ¿no? Sin embargo, la fotografía parte de la realidad, es decir, la fotografía, incluso cuando hablamos de una orilla, como lo que estábamos diciendo Gonzalo Chillida, cuando vemos una orilla estamos viendo una orilla, o si vemos a alguien una persona que aparece en la foto, no podemos evitar circunscribirnos a eso que estamos viendo, ¿no? Y eso es algo peligroso cuando se está incluyendo fotos en un libro de poesía. Cuando hablamos Manuel y yo de utilizar alguna foto en este libro, yo le hice una serie de propuestas. Yo siempre he estado haciendo fotos sobre el tema de la muerte y las reuní y le envié como unas 30 propuestas
que no utilizó, y la verdad es que hizo muy bien, porque tal vez esas propuestas hubiesen obligado al lector a ver lo que él decía poéticamente de un modo que no es el que se debería. Y Manuel lo que hizo fue elegir fotos de una serie que se llama Buscando el Norte, que llevo con ella 10 años. En el fondo, ahora la voy a cambiar de título, va a dejar de llamarse Buscando el Norte, se llamará 2 kilómetros de playa, porque en 2 kilómetros de playa llevo haciendo fotos desde hace 10 años, habré hecho unos 10.000 negativos. Y bueno, es una playa del norte, es decir, es una playa que está en la provincia de Lugo, se llaman Las Catedrales, y en cierto modo ha sido como una vuelta mía al pasado, ¿no? Al tiempo que viví en Santander, que he vivido aquí, etcétera, ¿no? Y el norte lo que tiene es que, bueno, que es un paisaje enteramente cambiante. Cuando ahora vivo en Barcelona y te das cuenta de que el mar, las orillas son otra cosa, es decir, allí algo, el tiempo no cambia, es decir, aquí estás haciendo una foto y es que en 5 minutos te ha cambiado la luz, te ha cambiado el tiempo, te ha cambiado el mar, te ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y eso es el encanto de fotografiar estos espacios. Entonces, bueno, Manuel me dijo, mira, yo lo que quiero es utilizar fotos de tu serie Buscando el Norte. Y ahora, si me lo permiten, voy a comentar las 4 fotos que eligió. Esta es la imagen que aparece en la portada. Como vemos, bueno, es el reflejo de un hombre que va andando, no sabemos bien hacia dónde, con los zapatos en la mano, etcétera. Incluso, si nos fijamos bien, pues aparece su pie real, ¿no? Es decir, aparece el reflejo de él, pero también en un punto determinado, no sé si se ve, aquí está su pie, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa mucho, que es esa mezcla de realidad con irrealidad, ¿no? Que es un poco también lo que estaba hablando Manuel hace un momento. Esta imagen se llama Ismael, o sea, no es que yo le conociera, sino que cuando estoy positivando oigo música y los títulos de los discos que estoy oyendo, pues me parece que coinciden o le van bien a la imagen que estoy trabajando, pues lo aplico a él, ¿no? Ismael es un tema de un pianista sudafricano que se llama Abdullah Ibrahim, y para mí este hombre se llama Ismael, ¿no? La siguiente imagen, que aparece antes de la serie de poemas Puentes de Niebla, es una roca gigantesca que está en la playa de las Catedrales y que en la marea alta queda totalmente, no totalmente, pero prácticamente oculta, ¿no? Y en la parte inferior, si lo vemos bien, hay un arco. También en la parte inferior se ve que hay un poco de agua que está, que está entrando en la orilla, es decir, otra vez vuelvo a la mezcla entre lo real y lo irreal, ¿no? Y aquí, bueno, son 4 personas que están hablando entre ellas, están encorvadas. Desde mi punto de vista, su aspecto es un poco... Vale, gracias. Su aspecto es un poco siniestro, ¿no? A mí incluso me recuerdan un poco a determinadas obras de Goya. Y ya para acabar, hablaré de mi imagen favorita, que se llama The Short Life of BM. En ella podemos ver una mujer que va andando entre nubes con 2 niños. Un niño está un poco adelantado y el otro está atrasado. Si nos fijamos bien, el niño que está más detrás es como que quiere alcanzarles, ¿no? Sin embargo, el que va en primera posición va muy decidido. A mí es una imagen que me gusta mucho, ¿no? Me gusta porque creo que en algún modo todos hemos sido en algún momento pues el niño que va primero o el niño que va rezagado, que quiere acoger a su familia, que etcétera, ¿no? El hecho de que estén flotando entre las nubes, yo creo que también le da algo especial a la imagen, ¿no? El título, como he dicho, se llama The Short Life of BM. Exactamente, la traducción es la vida corta de BM. El título lo saqué de un disco de un pianista norteamericano que se llama Ram Blake, y él explica, en lo que es la portada del disco, explica que BM es Barbara Monk, que es la hija de Thelonious Monk, que murió 2 años después de cáncer, y cuenta que incluso soñó con ella, o sea, que soñó con ella. Esta mujer, Barbara Monk, era la mujer que cuidaba a los hijos de Ram Blake, y soñó una vez con ella
al poco tiempo de morir y soñó que ella estaba patinando, ¿no? Patinando dentro de un espacio en el que había un incendio, ¿no? A mí, hecho de la imagen de esta mujer patinando, pues también me resulta que es una coincidencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, esta mujer con los dos niños está andando por un espacio que bien podría ser un suelo de hielo, ¿no? Por lo bien que se reflejan las imágenes, ¿no? Y bueno, ya creo que he explicado mis imágenes y voy a dar paso a José María Arcos, que nos va a leer el texto que ha escrito para esta ocasión Dionisio Cañas. Bueno, antes de pasar la voz a José María Arcos, en principio tendría que estar aquí como invitado también el poeta y escritor de Tomelloso, Dionisio Cañas, y aunque no ha podido venir por motivos familiares, nos ha legado un texto en el cual comenta tanto El sueño de la muerte de Manuel Juliá como las fotografías ilustradas de Santos Montes. Lo titula Donde no llega el habla. La muerte está donde no llega el habla. Morir es quedarse sin palabras, quedarse sin aliento, sin horizonte, sin mirada, sin tiempo y sin lugar. ¿Y cuál es el más allá de la mudez que nos inflige la muerte? Cada cultura, cada religión tiene una respuesta más o menos semejante. Tu más allá es como tu más acá. Tienes que ganarte la vida como tienes que ganarte el más allá de la muerte. Tu más allá tienes que ganártelo en el más acá, en el aquí y el ahora. Desde el siglo XVIII en Occidente nos habíamos empeñado en razonar, en ser razonables ante la muerte, en demostrar científicamente que la existencia es la vida y la muerte anudadas por una sola palabra, el ahora, y también por el aquí, y sin el allí, sin el más allá. Pero precisamente ahora, en pleno siglo de la información y de la globalización de la razón, nos explota en la cara una sinrazón, un hecho desconcertante, el retorno de la religión, la vuelta del más allá y del paraíso y del infierno. Manuel Juliá nos propone en su libro El sueño de la muerte un camino intermedio, la palabra poética, la niebla del conocimiento, el recuerdo como arma lanzada contra la muerte, el habla del poeta usada para mitigar el olvido. Juliá construye un puente de vida que está por encima de los puentes que nos llevan al cielo o al infierno. Es el puente de la poesía, pero su puente está apuntalado. No es muy seguro. Es un puente de niebla que al atravesarlo no sabemos a dónde nos llevará. El poeta inicia su libro con un texto que nos invita y nos inquieta por su título, Final. Un final que es el principio de una relación con él y con sus poemas. Nos invita a leerlo, a encontrarnos con su yo hecho libro, con sus palabras hechas poemas, con su habla, pero en el ámbito de lo difuso y confuso, del sueño, de la niebla del entendimiento, de la razón de su propia experiencia, de la creencia, de la fe en la palabra. En la literatura en lengua castellana, ya desde el siglo XV, en la danza de la muerte, un clérigo le dice a la muerte: no veo que tienes gesto de lector, tú que me convidas a que vaya a leer, no vi en Salamanca maestro ni doctor, que tal gesto tenga ni tal parecer, bien sé, con arte me quieres hacer que vaya a tu danza para me matar. La invitación a la danza de la lectura que nos lanza Manuel Juliá con su primer texto no es, claro está, la misma que la invitación de la danza de la muerte. Todo lo contrario, es una invitación a la celebración de la vida. Durante la transición de la Edad Media al Renacimiento, Jorge Manrique escribe las coplas por la muerte de su padre, tradición en la cual podemos inscribir el segundo apartado del libro de Manuel Juliá, el que está relacionado con los recuerdos de su padre y, en mi opinión, donde se encuentran los mejores poemas del sueño de la muerte. Al principio, Jorge Manrique, como Manuel Juliá, nos invita no solo a leerlo, sino a reflexionar, y dice lo siguiente: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va al placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro parecer
cualquier tiempo pasado fue mejor. Mejor o peor, el pasado es lo único que tenemos y Manuel Juliá recurre al recuerdo en todo su libro, no porque piense como Jorge Manrique que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino porque ante un presente incierto y un futuro más incierto aún, el recuerdo es el anclaje más seguro que tenemos. Georges Bataille, en La experiencia interior, aludía a que la muerte es una impostura, es decir, un engaño, y escribió lo siguiente: en el halo de la muerte y solamente en él, el yo funda su imperio. Ahí ve la luz la pureza de una exigencia sin esperanza. Ahí se realiza la esperanza del yo que muere, esperanza vertiginosa, ardiente de fiebre en la que retroceden los límites del sueño. Y es que de eso se trata, de que el libro de Manuel Juliá va más allá de los límites del sueño y los traspasa, haciendo que la muerte sea el sueño de la muerte y quizás también la vida misma. Volviendo a la estela de la poesía española en castellano, podemos enmarcar El sueño de la muerte entre otros libros que han sido fundamentales en la posguerra española, como Hijos de la ira, 1944, de Dámaso Alonso, donde el poema Insomnio también nos habla desde la perspectiva de la vida vista como una muerte lúcida, y escribe: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Podríamos citar muchos libros más y poemas sueltos donde la perspectiva de la muerte en vida o la muerte en general es tratada de diferentes modos, como Primavera de la muerte, 1946, de Carlos Busoño, Los muertos, 1947, de José Luis Hidalgo, Dibujo de la muerte, 1971, de Guillermo Carnero, o La muerte únicamente, 1984, de Luis Antonio de Villena. Todos estos libros dan un gran nivel estético y ético, todos compañeros de El sueño de la muerte. Pero retornando a la obra de Manuel Juliá, se puede decir que ya el mismo título nos enfrentamos a una duda. ¿El autor nos habla desde la perspectiva de la muerte soñada por él o desde la perspectiva de que la muerte nos sueña a nosotros? ¿Quién sueña a quién? ¿El autor a la muerte o la muerte al autor? Como hemos visto, al leer el primer texto del libro de Juliá, esa duda se acrecienta por el título final. Nos pone el mundo al revés, un final que está en el principio. En realidad, el texto debería llamarse finalidad, ya que Manuel Juliá se dirige al posible lector o lectora de este libro y se ofrece el autor en cuerpo y alma al lector o lectora. Pero, en verdad, este prólogo es algo más que una ofrenda, es la búsqueda de un encuentro con un lector. Y dice: sabio o ciego, el destino dirá si nos encontramos, lector. Y es que de eso se trata, de que la poesía es una cita a ciegas con el posible lector o lectora. Este encuentro en el habla poética que se realiza a través de la lectura de un libro puede ser parcial o pleno, como lo son los encuentros fortuitos con los seres humanos. Encontrar tiene varios significados: descubrir por casualidad algo o a alguien, quedar con alguien para verse o charlar, pero también opinar. Yo me encontré con Manuel Juliá por casualidad, o porque el destino lo había decidido así en el año 2005. A partir de aquel primer encuentro, he seguido la evolución de su obra, y esto ha hecho que tuve el privilegio de leer el manuscrito del Sueño de la muerte antes de que lo entregara a la editorial Hiperión. Entonces le escribí lo siguiente: he leído el manuscrito de tu libro, El sueño de la muerte. Me parece un libro intenso e imaginativo a la vez. Su arraigo en la realidad de tu infancia y de tu vida, rezuma por todas partes. Y eso hace que sea emocionante. Por otro lado, cuando usas imágenes y metáforas para expresar esa realidad, no son superfluas ni buscando el aplauso intelectual, sino que consolidan la emoción auténtica de tu visión del mundo, de tu experiencia. Esa combinación realismo emocional e imaginación emocionada hace que el libro se disfrute
y te duela a la vez, porque a fin de cuentas la muerte y el tiempo pasado son el tema central. O sea, es un libro de elegías, pero sin llantos ni exageraciones melodramáticas o nostalgias cursis. Esto que escribí antes de que naciera el libro es lo mismo que pienso ahora, que ya está en las manos del lector o lectora. Y para terminar, quiero citar un párrafo de José Ferrater Mora, de su libro El ser y la muerte, que bien podría resumir la impresión que de la muerte me ha dejado la doble lectura del libro de Manuel Juliá, refiriéndose a unos versos de Rainer Maria Rilke que dicen: la gran muerte que habita en cada uno es el fruto en torno al cual todo gira, escribe el filósofo. A ese tenor, la muerte no se limita a terminar la vida del individuo, la realiza, más todavía, la revela. Y si en la autorrealización y autorrevelación de la persona humana puede descubrirse su ser en cuanto a ser libre, cabrá decir que la muerte de cada cual es lo que más lo acerca a la libertad. Libertad, pues, que encontramos en su estado más puro, donde no llega el habla, en el sueño de la muerte. Y tras la lectura del texto de Dionisio Cañas, donde no llega el habla, paso a presentar a José María Arcos, actor de la Escuela Dramática Nacional, que ha rondado por los escenarios de media España con más de 300 actuaciones poéticas, y ahora nos va a acercar al sueño de la muerte con esta lectura. Canción perpetua. Me abro el corazón y un olor a eucaliptos y a moreras secretas mueve el viento negro para que los recuerdos sepan que hay un camino que viaja hacia adentro por las callejuelas estrechas perdidas bajo la tierra, y que allí es posible despertar, encontrar escenas repetidas como gotas de ausencia. Me abro el corazón y surge un bar enardecido donde suena la canción perpetua de la niebla, dentro de una música que se agarra a las galerías, gozando en su hermosa analogía con la vida, y una danza que suelta los besos encarcelados, mueve candelas en la oscuridad para no perderse dentro de la tierra. Me abro el corazón y se va perdiendo la distancia que hay sobre los fuegos exteriores, porque aquí también hay un escenario de árboles en donde juegan las heridas y los gozos ardientes, todas sus batallas perdidas, y hay amigos todavía más bellos en las primeras palabras del recuerdo. Huele a coñac o a anís del refugio lánguido, a rocío negro que esconde un vino devorado. Abro mi corazón y las paredes quieren atrapar todos sus cuadros para que haya memoria. Abrazar una música que nunca callará, que vivirá para siempre amordazada en la niebla de un vaso de alcohol que se rompe cuando los ojos ya no quieren más vida. Abro mi corazón y está lleno de palabras que invento todavía. Huele a fuego y a pasado, a ponche que se ha quedado en los labios, atrapado por un beso. Princesa, lo sé ahora, que vivo en un camino que se aleja de los días que mueren en un cuento soñado. Lo sé ahora, soy un fuego que se pierde en la niebla, o cualquiera de esos pájaros que ya no existen bajo la luz del sol, pero en la oscuridad reaparecen por el fuego dormido de tu camisa. Lo sé ahora, que me tiendo en el frío y hablo como un cadáver en blanco y negro que suda luz en el país del silencio. Lo sé ahora. Puedo abrir los ojos de los sueños sin que mis ojos se abran. Lo sé ahora. Soy una palabra que te está buscando sin cesar en el mar o en el aire, o en el color de las pantallas de películas que reposan en un verano muerto, quieto en los ojos del paraíso. Lo sé ahora. Soy una palabra que no muere porque ha desterrado el abrazo de la muerte en todas las letras que llenan su nombre o tu nombre. La fuerza de la luz de tus ojos entreabiertos mirando el cine, o encogida de placer debajo de los olivos que han aprendido a vivir con la memoria. El cine emerge por las regiones pálidas de las peñas. Lo sé ahora. Una noche de verano, en el vapor oscuro de la luz de un cine frío,
regresa. Aún no se ha muerto del todo, porque el pasado sigue manoseando tus pechos duros, manos de hormigón quietas en el aire de agosto. Lo sé ahora. Una intimidad que crece con la muerte anhela otro beso, que sucederá amarrado a los muros de piedra del corral dormido. Fumaba muchísimo, brotaba la ceniza por el vaho de las hebras luminosas del cine, o del mismo aire detenido de la pantalla. Lo sé ahora. No era ficción sentir que aquella noche de amor en el cine de los cerros sería el argumento definitivo de una película ilimitada que pondrían en el viento los duendes de la bruma. Princesa. Un esqueleto leyendo un libro. La ternura de tu esqueleto respira en mis manos ahora, resplandeciendo. Cuando levantas el rostro todavía a mi lado, dentro o fuera del silencio, cerca o lejos de todo, mientras mis brazos tiemblan al rozar tu boca, empapada en lluvia y barro, o rozar tu sortija de piedra y la cabellera negra, que permanece tierna o recién nacida, puede comenzar a existir como una hierba húmeda que rebosa por la tierra. Limpio tu rostro, lleno de señales de humo, con mis manos. Un simple roce que quita la niebla y te acaricio. Y tus mejillas se iluminan tan blancas mientras estás abriendo un libro que escribí sin ti, que no pudiste leer, del que ni siquiera tuviste la más mínima noticia. Y mientras lo lees, estoy al lado de tus ojos viejos, sobre tu mejilla que se quiebra de gozo con la primera lágrima que te sale. Ahora lees lo que no pude escribirte. Quizá ese poema que quiere recordar la nicotina de tus uñas, las bicicletas que no quieren devolver su alma destrozada porque son el primer momento de una tarde de domingo, fría, con tu aliento abrigándome. Ahora la ternura de tu mirada se queda en la ventana de muchas noches calurosas y estarás leyendo este poema todo el futuro posible. Un esqueleto leyendo un libro en la orilla de un río muerto y los colores de la tarde resucitan en el nuevo brillo de sus ojos. Muñeco. Se muere el verano en el asfalto y no puedo detenerlo. Se va hacia la luz de otros días conquistados que se esconden dentro de mis ojos tristes. Y saco la mano por la ventana para rozar la nieve o un gorro azul que está durmiendo en los cabellos estropajosos de un muñeco que nadie ha podido crear, pero tiene rostro. Se pierde el verano por los contornos de un jardín sin cielo que abandonan los escorpiones y solo queda la voz desnuda de un muñeco de nieve. Su mirada es como la mía. Sus brazos son columnas de miedo como los míos. Y aún puedo imaginar que nos sentamos juntos, mirando el jardín como ancianos imposibles, o como hermanos que quieren conocerse de nuevo después de haberse perdido por los mares pensados o por las llanuras de hierbas que ya no crecen. Puedo mirar los ojos del muñeco, darle una vida que jamás imaginó, tan cercana a la que permanece conmigo, congelada, y que sus ojos se enciendan como carbones libres con la palabra blanca de la ausencia. Puedo hundir mis manos en la nieve hasta encontrar la tierra y seguir escarbando sin sentido, sin búsqueda, mientras los ojos del muñeco me observan y me entregan su vida nueva, que olvidó el verano junto a mi vida vieja. Juntos buscamos saber qué hay después del mar petrificado y juntos volamos dentro de mis ojos y sus ojos por la ciudad amanecida como amantes muertos, como misteriosos reflejos desaparecidos. Dormir o despertar. Abro los ojos porque hay algo adentro que me ahoga. Sogas llenas de alfileres por el cuello y miro la puerta esperando un indicio de vida, un aire fresco que la abra, un susurro de las velas en la penumbra moviéndose sin fuego, pero nada se mueve. Hoy no vuelves y solo queda la ausencia en cualquier esquina de la casa como un gato agonizante. Abro los ojos, pero todo es vacío. Ni siquiera percibo algún infinito misterio que mantenga palpitando en la esperanza. Abro la puerta y el aire se reduce a polvo, o a un miedo que franquea la noche más allá del cerrojo de las ventanas, inventando su propia soledad. Y si quiero sentirte a mi lado, he de cerrar los ojos e imaginar que regresas, algo sucio,
en cualquiera de las viejas noches en las que me escondía en tus brazos para no sentir el hielo clavado en el pecho de las profundidades del vacío. Tenía una paz callada que se volvía sangre durante toda la noche. Y al amanecer no sabía la diferencia entre vivir o morir en el fondo de un sueño que corre por las calles o por los pasillos de la niebla. Me llamas, me despierto. No encuentro las palabras porque ya no existen. La memoria se ha vuelto un refugio en donde estar contigo es lo único posible, con el olor a coñac y nicotina amordazado sobre las nubes de un cielo íntimo. Ya no es posible amanecer ni anochecer, porque el aire son tus brazos eternos en la aurora boreal de mi silencio. Último sol. El olor nauseabundo que hay en los hospitales. Esa flor agria que crece sin que nadie la cuide por todas las paredes. O la voz del crepúsculo más oscurecida en las ventanas devoradas por las farolas que llegan del desierto. El olor nauseabundo que hay en los recuerdos de los hospitales cercanos. Años de palabras que se pudren solas, con sus pijamas rotos callando. Palabras en platos de sombras que crean su humus misterioso en el olvido. El olor nauseabundo que hay en los hospitales a altas horas de la noche, o al amanecer, o al atardecer, con su riada de orines y mercromina, mientras alguien le hace la autopsia a una sombra que pasa por los pasillos, buscando la puerta de salida hacia el festín de las almas. El olor nauseabundo que hay en los hospitales. Al fondo del pasillo se oye una tos que se disuelve con el aire tostado de la sangre. Un rito de rasgueos de zapatillas viejas esperando la llegada del gato lejano. O la última golondrina en mitad de la noche. Batas de agua abrazándose a la penicilina, el olor nauseabundo que hay en los hospitales. La emboscada de la tristeza en las ventanas oliendo a orines de niebla, a orines de huellas. El olor nauseabundo de la niebla que rodea los hospitales, llena de un oscuro rocío que huele las despedidas. Una mejilla dormida, con mis huellas encima, está esperando el largo sueño del último sol. Bien, yo voy a leer solo 2 o 3. Ha comentado el asunto elegíaco. Y bueno, el libro tiene una parte elegíaca y puede ser que... Y luego tiene voy a empezar por la última parte, el sueño de los niños, ¿no? Que es una especie de alegoría de la infancia, de la pureza de la infancia, de momentos de la infancia. Yo, de la infancia, una de las cosas que más tengo grabadas, soy de una tierra seca, llana. Entonces, el momento que íbamos a un huerto, la familia, y vivir en el huerto, esa realidad, esa luz, las bicicletas, pues todo eso se queda, ¿no? Y se llama este poema Huerto. Me quedo con el silencio de los escorpiones, en la calma de la niebla, atrapada en el estanque, o con los perros que ladran sin que el viento les responda apenas con un eco de labios heridos. Me quedo aquí, como el único ser que no sabe si está en el principio o en el final de su viaje, el único que puede escuchar la palabra larga de los prunos o los incipientes ahogos del almendro, que no sabe huir a unos días llenos de luz que hablan para no morirse. Me quedo con las aguas estancadas, con todo lo que desconoce, por qué envejece, por qué las huellas de las bicicletas se llenan de hormigas y la hiedra de la casa espera otro atardecer, otra umbría en su lenta ternura, mientras una nube de niños remueve el fondo de la alberca y siguen buceando todo el día, aunque el agua ya no se mueva. Me quedo mirando las montañas azules, la selva solitaria que parece el huerto en soledad, conversando con las piedras. Aléjate tú con todas las palabras que se han perdido, que yo me iré cuando el niño que tengo entre mis brazos seque su rostro mojado por el agua verde. Este es a mi madre y se llama Melocotones. Hoy estoy triste. Quizá no pueda subir en este momento a través de las calles sin luces
a las primeras lluvias del colegio. Estoy triste porque escondo en los sueños de una habitación quieta en el papel amarillo una imagen que está sola, velando los recuerdos que aún no la abandonan. Y por eso no puedo hacer otra cosa que pensar en ti mientras llevo un albaricoque a mis labios, como si tuviera sangre. Y cuando lo muerdo, pienso que estás enfrente, que me lo arrebatas, que con una inmensa dulzura lo desnudas para que pueda consumir su carne con el olor de tus dedos. Estoy triste, porque hay una soledad en el vestíbulo magullado, una soledad sin alma, algo parecido al silencio de la ropa sucia, y un álbum que se abre, y una ventana que se cierra, una inmensa piedad herida en cada una de las fotografías que observas callada, meciéndote en el sillón. La casa derrumbada es un mundo recién vivo que tiene tu ternura y tus ojos pequeños, tu alma de pan blando, de vino dulce, tus labios delgados dentro de una manta, alrededor de mi congoja interminable. Madre, hoy estoy triste porque vuelve a salir el sol sobre el mundo, aunque ya no haya mundo para mí, y tu mirada en el comedor observa cómo recojo mis juguetes, siguen vivos, y los árboles siguen moviéndose en una llamada de auxilio imperecedera, y no encuentro tus brazos. El sol y el viento siguen su viaje por la bruma, buscando palabras viejas para dormir con ellas. De la segunda parte, la más elegí acá, voy a leer dos poemas. Uno es: mi hijo un día fue a tirar la basura al contenedor. Teníamos en casa un perro pastor alemán que se llama Robin, y era un maravilloso perro, nos queríamos un montón, y entonces escuchó unos lamentos en el contenedor y les pareció incluso los lamentos de un niño, escarbó un poco y era un cachorrito. Se llevó el cachorrito a casa. Allí estuvo con nosotros y bueno, pues sabéis que hay una enfermedad que se llama leishmaniosis y un poco se murió el perro y tuvimos esa tristeza de la muerte del animal, ¿no? Entonces yo, en este sentido, una de las características que yo quiero al libro es darle vida a todo, a los objetos, a las personas, y en este caso a este perro, que para mí vuelve de vez en cuando. Y se llama Se abre una puerta. Se abre una puerta y ladra un perro a lo lejos que siempre estuvo conmigo, hasta que una mañana el olor de barbitúricos ácidos lo alejó de mi lado. Se dormía en mi regazo al atardecer, quizá guardando la oscuridad con sus ojos abiertos, quizá centinela en la última puerta de la noche que puede quedarse cerrada al amanecer. Me acompañaba por las calles, mostrando ansiedad por cumplir mis deseos. Se sentaba en mis piernas para dormir y le despertaba el rumor del musgo de una caricia que pasa alejándose al vacío. Ahora oigo sus ladridos llegando de la alameda sin dudas para vivir en cada uno de mis recuerdos. Se abre una puerta, se enciende una luz en el porche y el perro vuelve silencioso a mi lado. Desconoce la voz de la casa oscura, pero quiere quedarse tumbado en la puerta o entre mis rodillas, llorando por si el amor se enfría, y ya no puede volverse de nuevo a las palabras que conoce. Siente mi perfume dentro de sus ojos y oye una luz que tiembla con la voz de la ventana que todavía le llama cuando su ausencia es larga. Todo respira. La hierba agarra las palabras que no se han perdido. Le buscan al anochecer para acariciar sus músculos que se contraen de gozo y rozar sus orejas con la niebla que le indica el camino de regreso. Ya leo dos más que considero también. Uno se llama Caramelos y es a un viejo al que quería mucho, que en este caso no es mi padre, pero al que quería mucho, y que en un momento determinado, creo que tuvimos un instante entre los dos, muy corto, pero un instante maravilloso en
terrible momento para él, ¿no? Se llama Caramelos. Recorro kilómetros de sombra gastada para volver a esa noche en que una luz avanza rozando las paredes llenas de manos. Estoy en una sala que huele a mercromina y musgo. Y esa canción que viaja conmigo tiene todas tus arrugas acumuladas en el rostro más tierno que he visto en mi vida. Ahora, solo existe, viejo, tu mirada perdida cuando agarras mi mano. Solo existe tu voz ahogada que llega a mis oídos y espera dar por terminado el viaje. Solo existen tus ojos negros que se van yendo en el eco de esa noche que te abraza en voz baja. No voy a soltar tu mano. El final no es el final y las campanas no suenan, no las oigas cada vez que golpean los cristales, ni sientas que recorren las paredes como ciegas arañas. Siente solo el olor a caramelo de mis labios que vence el sopor de la sangre seca y te devuelve a una noche de la vida que nunca terminará de morir. Y ya para finalizar, pues uno, probablemente para mí, es un poco el central, como decía Dionisio, está dedicado a mi padre, el ser que más he querido y cuya ausencia no siento, lo siento conmigo, no sé qué razón filosófica hay o qué razón científica o qué razón vital, para mí es una razón poética y lo siento conmigo y entonces, bueno, pues escribí un poema que se llama Ya no hay viento. Hace mucho que no nos miramos a los ojos o nos sentamos juntos en un banco y comentamos que ya no hay viento ni árboles, que estamos en el final, pero algo puede ser un comienzo. Hace mucho que ya no me abrigas en una noche fresca que suelta vapor de nicotina y niebla entre las luces y me siento como un pájaro desnudo o como un pobre cachorro de sombra futura que se hiere con las voces lejanas y ya no hay viento. El día se queda sin poderse mover, preguntándose por qué nadie sabe la hora de irse de la vida o de salir al aire después de morir un rato, con el latido de tus cabellos en mis manos o el silencio de tu corazón en mi silencio. Hace mucho que no nos sentamos con las manos enlazadas para siempre en un banco que tengo escondido en la maleza de un jardín construido con el viento de las arañas y la voz de las heridas del vacío que avanza ya se está olvidando de nosotros y la voz de la soledad comienza a apagarse con un ritmo desconocido de niebla que duele. Hace mucho que no hablamos de tú a tú, como amigos que saben que el futuro está en el pasado y que el amor en sus labios sigue existiendo, aunque sus labios no lo nombren. Muchas gracias. Bueno, y tras esta lectura poética, no sé, quizás alguno entre los lectores que tenemos aquí delante se atreva o le interese o quiera formular alguna pregunta, tanto al autor, Manuel Juliá, como puede ser en el caso del fotógrafo Santos Montes. Si alguien quiere hacer algún comentario, aprovechamos quizás ahora para ampliar esta visión del poemario del sueño de la muerte. Si me permites, me gustaría hacer una pequeña intervención. Aparte del el poemario que ahora hemos recogido, su inspiración poética sigue un triple cauce, como serían el misticismo, romanticismo, surrealismo, y ya desde el lejano de Umbría de 1998, me imagino que esas tres cauces han estado presentes en tu devenir poético. Me gustaría saber si de ellos tienes actualmente alguna preferencia o crees que tu vida, tu visión poética, tu línea poética se acerca más a alguno de ellos.
Sí, el libro anterior a este, que se llama 40 latidos, es un libro que de alguna manera es el antecedente lógico del sueño de la muerte, porque es quizá donde comienzo un proceso que quiero que termine con 2 libros más, que uno estoy ya escribiendo, lo que es El sueño del amor, y un tercer libro que se llama El sueño de la vida. Regreso a lo que decía antes. 40 latidos es una historia con muchos personajes, pero que sigue un mismo camino. Comienza en el útero materno, en donde el feto se refiere a por qué va a salir, que qué bien se está, luego el paisaje, historias determinadas, y termina en el final, ¿no? Y el último poema se llama Final. Y después de Final, digamos que comienza desde el final al principio, un poco dando a entender que el final pueda ser un principio, que es lo que estábamos comentando antes. Entonces, el antecedente es 40 latidos, que tiene ese proceso, y yo lo que quiero hacer ahora, hay un poema de Miguel Hernández que a mí me encanta y que va a ser el inicial de estos 3 libros, como se conviertan en uno solo, que todavía no tiene título, que hace referencia pues a la vida que llevaba, a su amor, a Josefina, a su hijo, y viene a decir algo así. Dice: escribí en el arenal los 3 nombres de la vida, vida, muerte, amor, y una ráfaga de mar, tantas veces ida, vino y los borró. Yo creo que esa realidad de la arena, que lo va, pero se puede volver a escribir, o la poesía es lo que puede hacer que ese mar se quede quieto. Yo la quiero hacer en esa trilogía que comienza con el final, que es el principio. El sueño del amor es el que estoy ahora trabajando y lo publicaré en marzo del año que viene, y luego el sueño de la vida. El sueño de la vida será la naturaleza. En todo caso, como queriendo decir que probablemente todo tiene una segunda oportunidad. Si existe la poesía es por algo. No perded toda esperanza, como dice el Dante, sino mantened toda esperanza, como dice prácticamente todo el trascendentalismo de nuestra vida. Y en este sentido yo creo que esa percepción que empieza en el principio y continúa hacia la naturaleza es puramente mística. En un escrito decían del color que era el verde pistacho de los templos zen. En todo caso, para mí la mística yo le dije, bueno, tenemos una maravillosa mística aquí con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos nuestros, Miguel de Molinos, todos nuestros místicos, está también lo otro, pero esa percepción mística quiere decir que dentro de nuestra esencia humana, pues hay algo que nos hace preguntas y nos da respuestas. No sabemos por qué, pero está ahí, y si está ahí es por algo. Y yo creo que esa percepción mística existe, y creo que la literatura es el cauce fundamental. Y luego al final, en todo caso, ocurra lo que ocurra, pues por lo menos que gocemos con la belleza, porque la belleza está ahí, ¿no? Sócrates decía algo maravilloso, decía: no os preocupéis, dice, si realmente la muerte no la vais a conocer, ¿no? Decía más o menos, si no la vamos a ver, y en todo caso no sabemos, antes de morir Sócrates decir, no sabemos qué es mejor, si irse o quedarse, solo el Dios lo sabe, ¿no? En este sentido, yo creo que ese trascendentalismo es lo que realmente genera la capacidad sentimental humana, que no se puede coartar, no se puede cortar, y ese trascendentalismo a todos y a todas las culturas. Yo he estudiado mucho antropología, en la percepción de muchísimas culturas, el fin. Esto en ningún momento hay una cuestión macabra ni nada de esto que pueda haber, sino en este sentido lo que hay es convencimiento, sentimiento, percepción, y todo eso es humano, puesto que percibimos no solo con la razón, incluso la física cuántica o muchas teorías demuestran la debilidad de la razón muchísimas veces. Einstein decía, si va en un tren por un puente y hay un hombre abajo y ve caer una piedra, desde el puente la ve curva, desde arriba la ve recta. ¿Cae curva o cae recta? Nadie sabe realmente qué es. Desde esa perspectiva de la dificultad de percibir la realidad, yo creo que la imaginación, el sentimiento, la poesía son lenguajes humanos que están dentro de nosotros y que tienen una función. Y puede ser que a lo mejor la función sea una luz, sea darnos una luz
dentro de la oscuridad en la que vivimos. Y esa luz es lo que he pretendido que sea la poesía en este caso. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Muchísimas María gracias. Arcos Santos Montes y, por supuesto, Manuel Juliá, por este acercamiento en la trilogía de tu primer libro, El sueño de la muerte. Y muchas gracias a ustedes también por venir aquí a escucharnos. Muchísimas gracias a todos.